Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien, andas, Rafa? Camilo? Bien, bien, acá andamos. Programa 31. Un nuevo programa de Tenemos Tribuna TV. Antes estuvimos discutiendo, le digo esto a los compañeros que nos están viendo, que estuvimos discutiendo un poco de deporte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que vamos a tener que incluir una columna deportiva, no? Sí, teníamos al compañero Juan Ferro que opinaba también sobre estos temas. Y Y estaría aparte bueno. tenemos más claro que la política, así que... Sí, igual nos ponemos a poner a discutir sobre fútbol con más, a veces, énfasis que... Totalmente. Como pasa en los grupos de Facebook, ¿no? Y en WhatsApp y todo el mundo discutiendo sobre el 3-0 con Argentina. Y bueno, vamos a intentar involucrar a los trabajadores también en las temáticas, ¿no? de la baja del salario, el desempleo y la cuestión de la seguridad social. Y pelearla con más énfasis Totalmente. que la cuestión deportiva. Exacto. Gran tarea, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una noticia, me parece que no es menor. El semanario Búsqueda levanta parte de lo que estuvimos estableciendo o afirmando en el programa anterior de Tribuna TV sobre la cuestión de la seguridad social. Es decir que evidentemente es una temática que está en el centro de la situación política y se ha solapado con la cuestión del referéndum también. Salió también una declaración del PIT-CNT sobre Sí, el borrador, el documento que presenta el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, sobre el documento que escribió Saldain o que presentó Saldain en la Comisión de Expertos en nombre del gobierno. Y bueno, y también hay debates y discusiones en el movimiento en defensa de la seguridad social en cuanto a cómo llevar adelante una campaña, ¿no? Es decir, en particular frente a lo que va a ser la presentación ya formal del informe sobre fin de mes, que tiene plazo hasta el 30 o 31 de octubre en la Comisión de Expertos, generar una movilización de este movimiento involucrando en lo posible a todo el movimiento sindical, a los sindicatos. Y en este sentido, bueno, podríamos ir viendo estos fenómenos, pero en un contexto de una situación política que va más allá del tema de seguridad social, ¿no? Sí, y además es un tema que todos los actores que aparecen van por el andarivel de la ambigüedad en todos los casos, ¿no? Es decir, del lado del oficialismo, los 9 miembros de la comisión de expertos ahora no aparecen como... Eso es algo que señala la declaración del secretario ejecutivo del PIT-CNT. No aparecen como designados por los partidos, ¿no? O no aparecen como colocando la posición de los partidos oficialmente, cuando todo el mundo sabe que están designados por ellos. La calle aparece diciendo que bueno, él lo va a hacer, si va a avanzar sobre esto cuando él crea conveniente, a pesar de que antes había dicho que había que poner primera, ¿no? Que esto tenía que arrancar. Lo cual es llamativo, ¿verdad? Si nosotros nos preguntábamos en el programa anterior qué es lo que está buscando la calle en el marco de una previa, ¿no? al referéndum contra la LUC, ir contra los derechos jubilatorios no aparece como una estrategia para ganar votos. Claro. Sí, yo creo que el documento del PIT-CNT, el secretariado del PIT-CNT critica al gobierno y critica a Saldaña y a los representantes del gobierno y dice, bueno, acá no hubo diálogo social porque en realidad esto lo cocinan los representantes del gobierno, pero a la vez dicen que lo cocinan a título personal y no actuando como un delegado realmente de los partidos y por lo tanto no comprometiendo las posiciones de los partidos. Esto es un primer elemento revelador. Y por un lado es muy preocupante que el PIT-CNT siga pidiendo diálogo social. Es decir, cuando vos te metes la mano en el bolsillo, en general no le pedís al chorro entablemos un diálogo social, ¿no? O salir rajando, o reaccionar, pero ¿no? te defendés. Acá lo que está en juego justamente es claramente un mazazo a los derechos jubilatorios y el PIT-CNT sigue planteando que debe haber un diálogo social. Pero este aspecto que subraya la declaración del Secretariado Ejecutivo de todos modos es interesante porque quiere decir que sin duda no hay un pacto ya totalmente cerrado a nivel de la coalición de gobierno, lo cual favorece que con una reacción enérgica del movimiento obrero se derrote este proyecto. Y por lo tanto ese debe ser el eje y no pedir un diálogo social para intentar
calmar las aguas, ¿no? Ese es un primer aspecto que me parece importante de la declaración de secretariado. El otro aspecto que es ambiguo también en el sentido que tú decías que hay varios actores que son ambiguos es el propio, el Frente Amplio no ha opinado directamente sobre el borrador que entregó Saldain. No hay ninguna reacción de parte de los líderes del Frente Amplio ni de los representantes del Frente Amplio en la Comisión de Expertos. Y por otro lado, el del PIT-CNT tiene un lenguaje bastante ambiguo también, ¿no? Es decir, cuestiona las AFAP, sí, pero no dice claramente hay que eliminarlas. Y cuestiona relativamente el aumento de la edad de retiro, pero también lo hace bajo una formulación que es que no se aumente al barrer la edad de retiro. Exacto. Es decir, que no se hagan las paramétricas, los cambios paramétricos no se hagan al barrer, o sea, se hagan caso a caso, estudiando situaciones, con lo cual podrían aceptar que para algunos grupos se aumentará la edad de retiro, o planteamientos que también indican, le dicen a la calle Pou que él se había comprometido a no hacerlo, el aumento de la edad de retiro, para los que ya están trabajando. Exacto. Entonces, podría ser que le están pidiendo entonces a la calle Pou que lo haga para los futuros trabajadores. Exacto. Pero no para los actuales. Es decir, es una posición que no es ni enérgica, ni contundente, ni clara, sino que se establece para ir a una negociación sobre una base confusa que revela los vínculos de secretariado ejecutivo del PIT-CNT con el propio Frente Amplio, que sabemos que muchos de sus dirigentes han apoyado en muchas oportunidades el aumento de la retiro y han mantenido las AFAP. Entonces esta ambigüedad no es casual, ¿no? No, yo pensaba que una explicación podía ser, obviamente que se acerca el Congreso del PIT-CNT y es evidente que este va a ser uno de los puntos de debate, ¿no? Bueno, ahí están los documentos que ha elaborado los trabajadores, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el propio proyecto alternativo, ¿verdad? Era como que la dirección de la burocracia tenía que pronunciarse en algún sentido, ¿verdad? Esto es medio que intenta, me parece, cubrir por izquierda, entre comillas, ¿no? La posición, al menos posicionarse o acomodar el cuerpo con vistas al propio Congreso, parece como algo así, ¿no? De repente. El tema es así, hay una serie de hechos que se están produciendo al mismo tiempo que esta negociación o que estas reuniones de la Comisión de Expertos, que es el Congreso del PIT-CNT, una serie de pugnas internas dentro del propio Frente Amplio y también elecciones en los representantes del BPS, donde están los representantes de los empresarios, de los jubilados y de los trabajadores, y en particular la cuestión de la representación de los trabajadores en el BPS, donde vota la mayor cantidad, también los jubilados es muy grande, quiero decir, pero la mayor cantidad es los afiliados activos. Aquí hay una cuestión de donde ya lo hemos mencionado, creo, en otros programas, es inevitable hablar de la reforma de la Seguridad Social. Sin embargo, los representantes o los candidatos que se están postulando, que son Ramón Ruiz por la reelección, forma parte del PIT-CNT, y como representante en Sobre Uruguay y del Partido Nacional, Luis Lisboa, ninguno hace una exposición sobre los planteamientos de la reforma de la Seguridad Social. Eso es bastante insostenible. Y la representación de los trabajadores en el BPS con ATCS habría llegado a un acuerdo, pero no conocemos el texto. Claro. Nos han dicho compañeros que lo conocen, o que se estaría culminando, que sí plantearía el rechazo a la SAFAP y sí plantearía el rechazo al aumento de la edad de retiro, pero bueno, no es un dato menor el hecho de que en la recorrida por todo el país, el dirigente de este equipo de representación de trabajadores no haga referencia a estos temas. Y bueno, la declaración del secretariado ejecutivo es muy tibia en cuanto a una guerra, digamos, declarada como la que está planteada. En este sentido está muy interesante que el semanario Búsqueda haya notado la diferencia que hay en la posición del Partido de los Trabajadores y que haya transcripto en parte lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? A ver si... Hay que dejar claro que yo creo que es evidente que no hay una voluntad real de decir ni que tiene que ver con el programa, ¿no? Ni decir que se está en contra del aumento de la edad de retiro ni contra las AFAP. Porque del otro lado sí hay una posición muy clara desde el lado de la Comisión de Expertos del gobierno
y evidentemente ahí tiene un problema el Frente Amplio, ¿no? Es decir, por un lado tiene que cosechar los votos de sectores que se van a ver afectados por una reforma con vista a 2024 y por otro aparecer potable, ¿no?, ante la burguesía, básicamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo otro es que el método de la calle Pou y de Saldín parece ser el mismo que adoptaron con la LUC, ¿no? Es decir, bueno, tiran un proyecto muy general con su posición y después van a tener que ir a negociar más los detalles con sus propios aliados y con el Frente Amplio. Entonces, no está claro si lo que se plantea va a llevarle los votos de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido Independiente o del propio Frente Amplio. El secretariado del PCNT dice algo que me parece no es menor, que incluso el aspecto donde parece que hace un discurso más progresista la comisión de expertos o la representación del gobierno en la comisión de expertos, que es en cuanto a los sectores de menores que tendrían menores jubilaciones por la baja aportación, pocos años de trabajo registrados o menores salarios, que establecerían medidas para compensarlo. Eso está financiado por el resto de los trabajadores, no porque aporten más las empresas. Por lo tanto, están haciendo una redistribución entre los propios asalariados, sacándole un poco a los sectores con mejores ingresos para supuestamente mejorar las jubilaciones de los sectores de ingresos más bajos o con menos años aportados. De todos modos, repito, hay una declaración del Secretariado Ejecutivo, se supone que va a haber un documento del PIT-CNT al Congreso sobre esto y habría una movilización hacia fines de octubre muy importante, ¿no?, para el momento de la presentación ya más formal de parte de la Comisión de Expertos al Gobierno, en la coordinación de comisiones barriales de Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Se planteó que fuera el 28 de octubre, que es un jueves, para ya preparar toda la batería de propaganda y convocatoria para ese momento. Pero bueno, está ahí en un intercambio con el sindicato del EPS, con la TCS y seguramente con otros sindicatos para buscar una convocatoria lo más masiva posible. Pero lo importante es que ya desde los barrios se empieza a plantear una necesidad de movilización inmediata y no quedarse a la espera de que los dirigentes del PIT-CNT convoquen. Y este punto plantea lograr introducir en todo el movimiento sindical esta convocatoria, una movilización y también una moción contundente en el Congreso del PIT-CNT que complemente en todo caso las mociones que puedan haber contra la SAFAP y contra los métodos de retiro que puedan venir de la mesa representativa o de la comisión que trata el tema de seguridad social, y que coloque una necesidad, un plan de lucha consecuente para derrotar esto, ¿no? Y no ir a una negociación donde en un toma y daca y con supuestos planteamientos de reducción de daños terminen haciendo pasar la reforma a la seguridad social. Y en este sentido decía lo que recoge Búsqueda, con su interpretación, pero que refleja bastante correctamente, señala cómo frente a este documento, los llamados apuntes de Saldín y compañía, de alguna manera se queda un debate donde el PT plantea salir a pelear ahora, ¿no? Y lo coloca en cierto sentido en oposición o distinguiéndolo del planteamiento de un plebiscito en el 2024, que nosotros, por supuesto, si ese llamado a un plebiscito se concreta y se juntan las firmas, etcétera, etcétera, tomaremos posición en ese momento. Lo que nosotros tenemos que plantear ahora, y lo hemos planteado ya en los programas anteriores, es cómo derrotamos, como han hecho los franceses con la movilización, los chilenos, los ecuatorianos, los colombianos, etcétera, etcétera, en la calle, enterrar esta reforma antiobrera y reaccionaria. Y en todo caso, si no se logra derrotarla del todo, porque por ejemplo se derrote el aumento del retiro pero se mantenga la SAFAP, bueno, evidentemente no hay ningún obstáculo en hacer un movimiento para eliminar la SAFAP en simultáneo con las elecciones del 2024. Pero una cosa no puede distraer la otra. Tiene que ser claramente prioridad hoy organizar un plan de lucha. Y en este sentido es que el PT plantea esta orientación. Lo va a plantear también
en los sindicatos y en el propio Congreso del PIT-CNT. Y en este sentido me parece que en gran medida muchas de las comisiones barriales están también avanzando en esta posición. Por ejemplo, me llamó muy poderosamente la atención un comunicado que sacó la Comisión del Cerro, que va en el mismo sentido, es decir, no tiene por qué polemizar con la idea del plebiscito, porque tampoco es la idea, pero coloca la necesidad de una lucha ahora. Y cuando nosotros decimos hay que luchar ahora, es que luchemos con los métodos históricos del movimiento obrero, el paro, la huelga, las marchas, las ocupaciones, la huelga general, porque hay que ganar en la calle todo esto, en la lucha de clases, y no esperar a una elección donde después sabemos que son, una votación que sabemos que son condicionadas por las clases capitalistas, por los empresarios de los medios de comunicación, y en esa medida estamos jugando en un terreno que no es el terreno propio del movimiento obrero. Nosotros no rehuimos intervenir en ese terreno, pero impulsamos la lucha con los métodos propios de la clase obrera, y en este sentido lo que hemos agitado es sistemáticamente la cuestión de preparar la huelga general, ¿no? Eso es el eje que hemos colocado, porque esto implica este camino de paros, de ocupaciones, de movilizaciones para derrotar al gobierno. Y bueno, búsqueda subraya que nosotros le declaramos la guerra a la calle Gasaldain. Sí, en realidad le declaramos hace rato, lo que estamos llamando el movimiento obrero, a declararle la guerra, porque ante una declaración de guerra no corresponde estar pidiendo una negociación, sino prepararse para la guerra. Totalmente. Y además nosotros hemos colocado el problema de la reforma de la seguridad social como parte de un análisis internacional que tenemos además, ¿no? Como una cuestión vital, es decir, y desterrar, es decir, hemos tratado de hacer un esfuerzo por desterrar la idea de el gobierno multicolor es un gobierno fuerte, ¿no? Que es un gobierno que tiene, ¿no? Y que se ha reforzado aparte del lado de la oposición. En realidad es una semi-oposición, un semi-oficialismo ya a esta altura del Frente Amplio, porque vota todo, le ha votado parte de la luz, ha votado parte del presupuesto. Ahora los diarios recogen la cantidad de artículos, 300 artículos creo que son. Sí, 40 y pico por ciento, 45%. Entonces se confunde todo el tiempo. Hay sectores del propio gobierno multicolor que hacen más oposición en este tema de colonización, es un entrevero que se llamaban entre ellos mismos los gobiernos, los partidos de gobierno. Entonces yo digo, esto es mi opinión, ¿no? Digo, no es que, pero es una suerte de una semi-oposición y un semi-oficialismo a esta altura. Sí, el Frente Amplio está ante una crisis interna, ¿no? Me parece que eso es claro, que se reflejó en el propio tema del referéndum, de la LUC, porque mientras algunos directamente no querían el referéndum, otros en cierto punto lo promovieron, condicionándolo a la política del FA y por lo tanto a limitar los artículos que iban incluidos. No incluyeron, por ejemplo, lo de la seguridad social, que le había dado el voto al Frente Amplio. Y en este sentido hay una pugna interna que hasta cierto punto fue atenuada por la cuestión de ponerse todos detrás de Pereira, de Fernando Pereira, aunque la candidatura de Sibila todavía marca cierta pugna interior, aunque en una tendencia a una elección ya definida, ¿no? Sí. Todo indica que Fernando Pereira va a tener una amplia mayoría. Sibila viene perdiendo apoyo, por ejemplo, hay dirigentes del Partido Socialista que han venido, se han abierto el propio Partido Socialista, como el caso de Fernando Gambera del Sindicato Bancario, secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, que era el Partido Socialista desde el 83 y acaba de renunciar y ha declarado el apoyo a Fernando Pereira. Quiere decir que se está desgajando la barra. Sí, el Partido Socialista se da de manera extrema la crisis del propio FA, ¿no? Porque es, el propio Martínez, ¿no? Que salió. Bueno, Martínez también, por supuesto, que es como. Es decir, Sibila no apoyó a Martínez en las municipales, ahora Martínez no apoya a Sibila en la interna del Frente Amplio. Sí. Pero sí, forma parte de una descomposición del Partido Socialista, que no hay que olvidar que era el partido de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. Primero se fue Tabaré Vázquez, totalmente. Después se van yendo otros, el último que apague la luz parece que fuera, y es un partido que pareciera viviendo una crisis semi-terminal, ¿no? Sí. Porque si bien el sector de Sibila
es el que mantiene más relación con los sindicatos o con organizaciones sociales como FUCBAN, que también es una organización de trabajadores. Bueno, la realidad es que la mayoría de los afiliados a los sindicatos y los propios dirigentes sindicales no están en el Partido Socialista. Por lo tanto, están más representados en otras organizaciones del propio Frente Amplio más que en el PS. Pero tal vez me parece bueno este encargue que vos decías de mostrarlo del Partido Socialista como parte de una crisis más general del FA y de la propia burocracia sindical, ¿no? Es decir, de los dirigentes de los sindicatos, que muchos ya se colocan hace rato como burócratas sindicales más profesionales, menos vinculados a los partidos. Por ejemplo, más claramente el grupo En Lucha está en ese rol, ¿no? Es decir, José López, Ripoll, la gente vinculada a Richard Reed y otros, que dicen, bueno, no nos vinculamos tanto con el Frente Amplio, votaremos lo que votaremos en las elecciones, pero nosotros somos dirigentes sindicales. Y luego otras corrientes, como la coordinación de sindicatos, donde hay diversidad de tendencias y de posiciones, pero que también proclaman que no se subordinan al Frente Amplio como tal. Entonces tenemos un número importante de dirigentes sindicales aparentemente silvestres. Más silvestres. Sí. Algunos se abrieron, como Richard Reed, que estaba muy vinculado al astorismo, a Fernando Lorenzo y a toda la barra de la Asamblea de Uruguay, y hoy está en una zona más cercana a una conciliación con el gobierno de derecha, sin irse del Frente Amplio propiamente. Pareciera en ese mismo rol Ripoll. Y bueno, es una vieja orientación de la burocracia sindical que dice: yo soy dirigente sindical, negocio con el que tengo enfrente y no me ocupo de poner al gobierno o de sacarlo, sino de negociar con el que está al otro lado del mostrador, como si eso fuera independencia de clase. Y eso es corporativismo. Un valor agregado, digamos, ¿no? Lo coloca como un valor agregado porque los otros estarían sometidos a partidos. Claro, los otros no serían independientes, ellos sí, pero en realidad lo que están planteando es un corporativismo donde van a discutir apenas 3 migajas más, 3 migajas menos, pero no colocar un planteamiento de lucha contra el gobierno capitalista, y por lo tanto están por detrás del planteamiento de los otros, en ese sentido. Caso extremo, uno puede ser el sindicato policial y su dirigente. Bueno, digo porque es uno de los puntos donde más eje hace Patricia Rodríguez, ¿no? Bueno, le hizo el homenaje a Larrañaga, ¿no? Es decir, ya están con la LUC, así que claramente eso implica un elemento que permite caracterizar a todo el resto de los que han defendido su continuidad. Es decir, tanto el Partido Comunista, Articulación, como En Lucha, han defendido la permanencia del sindicato policial dentro del PIT-CNT. Eso los caracteriza a todos, porque caracteriza su integración al Estado. Tendrán en distintos grados y con distintas matices sobre cómo lo expresan, pero todos están reivindicando la presencia de un sindicato del aparato represivo dentro del movimiento obrero, que se proclamaba históricamente clasista y anticapitalista, independiente del Estado. Entonces, creer que como son asalariados del Estado es lo mismo que el resto de COFE, o que los bancarios oficiales, o que los trabajadores de la UTE, es decir, que no tienen por rol mantener el orden y reprimir, sino que en todo caso podrían trabajar muchas veces por ejemplo, en un banco público, en un banco privado. Claro. Es un trabajador. En el caso claramente del aparato represivo estamos ante otra situación. Y esto es un elemento que llamativamente no aparece en el debate central del Congreso, porque no lo van a plantear, obviamente, los que van con el sindicato policial en la misma corriente, es decir, Articulación y el Partido Comunista, que además se aprovechan de 50 delegados del sindicato policial. En el Congreso no es nada menor. Tampoco está colocado, creo, en la polémica, en el documento minoría, de alguna manera que uno podría decir, que coloca la coordinación de sindicatos. De todos modos, seguramente va a estar a través de mociones que seguramente se van a discutir en futuros encuentros de la coordinación de sindicatos y otros sindicatos que no la integran pero vienen coordinando.
o agrupaciones, y en este sentido esperamos que este tema de debate vuelva a colocarse como una cuestión estratégica y justamente sobre el carácter del PIT-CNT como movimiento independiente del Estado y que plantea la superación del capitalismo. Y por lo tanto no puede admitir en su seno una de los pilares del Estado burgués para defender el capitalismo y para mantenerlo. Sí, este problema de la independencia de clase no malentendida, digamos, otro elemento que es el de cómo hasta cierto punto se ha vuelto a un primitivismo, ¿no? en algunos debates, que es el colocado por el gobierno, que es el de los paros políticos, ¿no? Es decir, el punto de contacto es que, primero, ¿quién puede negar que los paros son políticos, no? Y segundo, ¿quién puede decir digo estas cosas porque si uno lee la historia, eran cosas que estaban muy claras, ¿no? En los 60, los 70, los 80, incluso en los 90, que siempre ni siquiera estaban en debate, quizá. Siempre la derecha hizo una acusación genérica contra los sindicatos de que tenían una finalidad política. Lógico, el tema era que no lo tomara uno, ¿no? Bueno, no, pero quiero decir, para político, dice Fernando Pereira. La derecha, quiero decir, porque no quiere decir que toda la burguesía lo haga. Uno agarra los artículos de Valle y Ordóñez, y Valle y Ordóñez hacía una defensa de los agitadores, ¿no? Es decir, decía que eran los que permitían el cambio social. Él quería que fuera paulatino, que no reivindicaba obviamente un cambio revolucionario, pero decía, bueno, defender, un elemento de progreso, defender a los agitadores y al derecho a su existencia e incluso a su progresividad. Y atacándolos en todo caso por sus métodos, en el caso de los anarquistas más, digamos, bombásticos. Pero claramente, en general, la burguesía genera este ataque. Yo creo que el problema de la independencia de clase es todo un tema. Porque uno podría decir lo siguiente: tomemos para otro país para hacer más fácil el razonamiento y que nadie se sienta tan involucrado. Inglaterra tenían un sindicalismo que hacía alianzas o llamaba a votar al progresismo inglés, a los liberales, contra los conservadores. Como en Estados Unidos los sindicatos llaman a votar a los demócratas en general contra los republicanos. Ese es un estadio, una situación, momento, digamos, de la subordinación del movimiento obrero al Estado y a un partido burgués. Después llegan de repente los sindicatos a la convicción de que los liberales en Inglaterra los perjudicaron y no negocian con ellos, no son el vehículo para llevar las leyes y las reformas que ellos plantean, y construyen lo que se llamó el Partido Laborista. Es decir, todos los afiliados a los sindicatos eran automáticamente afiliados a un partido de los trabajadores, un partido laborista, y en este sentido, ese partido lograba bancas en el Parlamento y tenía sus representantes, que eran los representantes de los sindicatos. Entonces es otro estado, otro momento, y que implica un momento superior al anterior, porque en vez de estar votando a un burgués para después negociar con él, etcétera, etcétera, estoy diciendo, bueno, voy yo. Como candidato, siempre en una óptica reformista todavía, porque está planteando cómo hace una ley obrera, cómo mejora paulatinamente la situación, pero votamos a un obrero, a un representante sindical al Parlamento. Ese es otro momento del proceso de diferenciación de la clase obrera respecto a los capitalistas y sus partidos. Otro momento ya sería un planteamiento revolucionario, es decir, bueno, construye un partido que puede intervenir en las elecciones, pero cuya finalidad no es intervenir en el Estado burgués, a integrarse a él para lograr y negociar tal o cual cambio, sino plantearse la superación del régimen capitalista, la revolución, la destrucción del Estado burgués y en todo caso un gobierno obrero sobre otras bases sociales, políticas, e incluso militares, quiero decir, bajo la forma de la destrucción de los aparatos represivos permanentes, separado del pueblo, el armamento del pueblo, la forma de garantizar una democracia real, en definitiva, que sea que el pueblo esté armado y en esa medida no pueda ser explotado. Entonces son distintos momentos de la independencia de clase. El PIT-CNT se proclamó, al ser una central o un movimiento sindical que unía a socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, etcétera,
Bueno, las formulaciones eran ambiguas, pero planteaban la superación del orden capitalista bajo la forma de una sociedad sin explotados ni explotadores. No definía claramente el tema del poder, pero tenía, por ejemplo, en su declaración de principios la cuestión de que la clase obrera dirija los destinos de la nación. Bueno, es una formulación que no establece el gobierno obrero, que por otra parte tampoco era claramente un planteamiento de ninguna de esas fuerzas principales en la fundación de la CNT, pero marcaba una línea por lo menos de independencia frente a las fuerzas de la burguesía, políticas y socialmente. Entonces, creo que hay toda una historia del movimiento obrero en Uruguay a nivel internacional que deberíamos, el año pasado hicimos algunos cursos sobre esto, podríamos retomar algunas de estas cuestiones, porque es evidente que desde las cúpulas de los sindicatos, en la mayoría de los casos, desde el Cuesta Duarte, Instituto Cuesta Duarte, la formación sindical que se da en esos ambientes, la formación es para negociar, en todo caso, cuántas migajas más caen en el plato. Entonces es sobre cómo negociar un convenio colectivo, aceptando las reglas de juego de los consejos de salario, aceptando las reglas de juego de los convenios que establecen reglamentación sindical y limitación al derecho de huelga, y por lo tanto esa formación sindical es una deformación, ¿no? Es abandonar lo que eran las viejas tradiciones del movimiento obrero. Así que es una tarea que deberíamos abordar nosotros, los sectores clasistas del movimiento obrero, esta cuestión, para preparar en forma sistemática una vanguardia obrera realmente clasista y realmente revolucionaria, que plantee su accionar en los sindicatos no como un fin en sí mismo, sino la perspectiva de la emancipación de la clase obrera. Y esto requiere la lucha por una organización política también. Es decir, no puede ser resuelto en los marcos de la acción sindical. Por más democrático que sea el sindicato en su funcionamiento, por mejor intencionada que sea su dirección, el sindicato tiene un límite. En primer lugar está dado por su heterogeneidad, la heterogeneidad de sus miembros, y en segundo lugar, porque en general sus objetivos están vinculados a reivindicaciones de carácter, algunas inmediatas, otras más estratégicas, pero que no violentan en principio el orden social, salvo en situaciones extraordinarias, donde se va a plantear justamente un proceso revolucionario. Pero bueno, un poco nos hemos ido por el lado de la formación. Es un tema clave, ¿no? Me parece que requiere otro desarrollo, pero que está ahí quiero decir, estamos discutiendo si Fernando Pereira pega un salto para el Frente Amplio, que él mantenía todo un discurso, ¿no? Y que uno mismo, ¿no? O sea, realmente para mí es inadmisible, ¿no? Que el tipo ni siquiera haya renunciado es un problema de formas, si se quiere, ¿no? Pero que atrás genera todo este debate, ¿no? Es decir, claro, en una polémica que tuvimos con Fernando Pereira en el programa Buscadores, estuvimos en un 1 de mayo, en la previa, un 1 de mayo, estuvo Fernando Pereira por el PCNT y estuve yo por el Partido de los Trabajadores. Después la voy a buscar y capaz que la podemos reproducir. No, es decir, obviamente uno no en esas polémicas no necesariamente contesta todo, porque a veces hay muy poco tiempo y el mensaje que se quiere colocar es tirano, el tiempo televisivo. Pero él colocó una idea que, bueno, estoy discutiendo con un candidato a presidente, dice. ¿Por qué yo no puedo hacer política y él sí puede hacer política? Pero nadie decía que Fernando Pereira no hiciera política. No. El problema es que él hace política subordinando al movimiento obrero a una fuerza dominada por la burguesía. Exacto. Y que concilia con el imperialismo, que ha hecho 15 años de gobierno al servicio de los banqueros, de la SAFAP, de UPM, ¿no? Es decir, de toda una serie de procesos de concentración de la tierra en manos de cada vez menos latifundistas. Es decir, entonces el problema no es que haga política. Si él por ejemplo, fuera anarquista, tendríamos una diferencia ideológica muy importante, pero yo no lo atacaría por subordinar el movimiento obrero a la burguesía. Discutiría, en todo caso, las ideas anarquistas y el método que implica la necesidad de luchar por un gobierno obrero para terminar con la explotación capitalista, en oposición al anarquismo, que no levanta ese planteamiento y por lo tanto no tiene un planteamiento puente hacia el comunismo, hacia la superación del capitalismo.
o transicional. Pero con Pereira sí tenemos una diferencia central, porque ahí hay una... bueno, vamos a ser más precisos. Las diferencias que pueden no ser centrales hoy en un momento determinado son centrales, ¿no? Me refiero a la diferencia que uno puede tener con los anarquistas. Pero hoy la diferencia con Pereira es de una magnitud brutal, porque él considera que los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron maravillosos. Y quiere repetir eso. Exacto. Por lo tanto, coloca al movimiento obrero de furgón de cola, una fuerza en condiciones en que ni siquiera, pro-burguesa. Además, como hemos colocado, en condiciones económicas y políticas que ni siquiera pueden recrear algunas de las concesiones que había en los primeros gobiernos del FA, algunas de las concesiones o algunas de las mejoras que se lograron en base, cuestiones económicas como el precio de las materias primas, etcétera, que hoy en día, pandemia mediante y demás, tenemos una reducción del mercado, una guerra de potencia, una guerra comercial y política cobra dimensiones militares, ¿verdad? Así tenemos todos estos movimientos que hay en el mar de China, etcétera, etcétera. Es decir, que Uruguay, en esas condiciones, un nuevo gobierno de Conce, Yamandu Orsi o quien sea, aparece con esto, ¿no? Chichoneando, no sé si la palabra es correcta, ¿no? O, cabildeando, ¿no? En torno a la reforma de la seguridad social, del ataque, no la concesión, ¿verdad? Sino el ataque a las condiciones. Que a su vez esa persona, desde el punto de vista formal, está de licencia el presidente. Parece como algo muy grosero, quiero decir, ¿no? O sea, viniendo de un sector. Pero quiero volver al otro, a ver, porque supongamos lo siguiente: que en vez de ser el Frente Amplio fuera una especie de partido del PIT-CNT, un partido laborista uruguayo, o un PT, en sentido como el de Lula, y Pereira es el Lula de Uruguay. Y bueno, va a pasar de la CUT, o sea, del PIT-CNT, a el PT, al Partido Laborista. Seguro que habría un problema formal que sobre todo discutiría lo que no sé. Podríamos intentar pelear dentro de ese partido reformista un cambio de orientación, formar una tendencia o lo que fuere, si fuera correcto, si esto es hipotético. En el caso de ser un líder obrero que va a pasar a dirigir un frente burgués, que está subordinado a la orientación de banqueros, de grandes capitalistas, de las AFAP y de los terratenientes, porque esos son los que determinan los límites del programa del Frente Amplio, entonces ahí sí hay una cuestión mucho más de fondo que simplemente si no estuvo a tiempo el pedido de licencia, porque sé que no lo decís en ese sentido, pero lo que vos señalás es que en realidad el cordón umbilical que une al Frente Amplio con el PIT-CNT es visible, ¿no? Es decir, no es es algo que si hubiera pedido la licencia quedaba más disimulado, pero en realidad, a veces hay que